Nuestro siguiente invitado lleva más de 30 años siendo fotógrafo de naturaleza, una pasión que compagina también con sus labores de veterinario, todo ello en el Pirineo aragonés, unas fotografías que dicen y cuentan muchas historias. Jorge Ruiz, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué hace falta para ser fotógrafo de naturaleza? Bueno, pues para ser fotógrafo de naturaleza, aparte de mucha paciencia, como es evidente, tienes que tener lo más importante de todo es un amor muy grande por el medio natural. Una pasión muy grande, naturalista. Y por lo tanto, imagino que también entra en juego a la hora de compartir conocimientos con otras personas que tengan esa afición, se me ocurre a través de asociaciones. Sí, es muy importante. Cuando uno empieza, la naturaleza y la fotografía es una actividad un poco solitaria. Entonces, para ir cumpliendo etapas y aprendiendo y progresando es importante juntarse con gente. Hay asociaciones muy buenas. En Aragón, por ejemplo, tenemos una asociación que es Asafona, que es la Asociación de Fotografía y Naturaleza de Aragón, que bueno, pues es un punto de partida muy bueno para iniciarse. Hablando de inicios, ¿cómo empezaste tú? Pues bueno, hace muchos años, más de 30 años. Yo en realidad, cuando era un niño, ya iba a anillar pájaros con un grupo anillador, entonces me gustaba llevarme fotografías de los pajarillos que anillábamos como un souvenir a casa, y así empecé, sí. Estamos viendo fotografías de todo tipo, de paisajes, de animales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de animales, no sé si hay que prepararse con mucha antelación, porque, claro, hay que conocer, para empezar, muy bien la zona, pasar desapercibido y, como ya nombrabas antes, tener muchísima paciencia. Sí, hay que tener en cuenta que los animales no son actores o actrices que entienden de guiones, no puedes quedar con ellos, ¿no? Entonces tienes que anticiparte, y es muy importante, como te comentaba antes, ser un naturalista de base, porque antes de hacer una fotografía tienes que pasar cientos de horas observando al sujeto que quieres fotografiar, para estar preparado y cogerle pues, en el bebedero o en el posadero, donde sepas que tiene una querencia. Además, Jorge, a ti te gusta que las fotos hablen, ¿no? Que cuenten cosas, ¿no? Que tengan una inspiración. Sí, bueno, ten en cuenta que cuando uno empieza a hacer fotos es básicamente un coleccionista. Te dedicas a coleccionar fotos, coleccionas fotos de animales, fotos de flores, fotos de paisajes. Luego desarrollas un sentido de la estética. Y empiezas a jugar con la composición, con la luz, para hacer fotos bonitas, agradables, armónicas. Y finalmente uno ya busca pues, transmitir, que sus fotografías valgan para algo. Fotografías que hablan, sí. ¿Estás ahora en un nuevo proyecto? Sí, estoy trabajando en un libro sobre la vida natural de un río. Mucha vida que hay detrás, mucha vida y mucha agua, sí. ¿Algún río en concreto? Pues en realidad no. Yo empiezo, digamos, contando la historia desde un glaciar, por así decirlo, que tengamos en el Pirineo, y sigues el curso hasta la desembocadura en el mar, donde muere el río. Son todos los ríos y ninguno. Estaremos pendientes también de ese nuevo proyecto. Vemos antes en esas imágenes de animales, ese momento cruce de miradas que siente uno con una cámara en mano. Pues es un momento muy potente. Muy potente. De hecho, la fotografía nunca hace justicia a ese momento, porque llevas preparándote mucho para esa sesión, para ese animal en concreto, para ese encuentro, que es un encuentro pues, fugaz muchas veces. A lo mejor has trabajado meses para que ocurra y dura segundos y tienes que estar muy preparado, entonces es como un chute de adrenalina muy fuerte. Sin duda. ¿Hay algún animal especialmente que te guste fotografiar? Bueno, a mí me gustan todos, pero tengo una especial vocación por las aves. Las aves me vuelven loco, sí. Por ejemplo, ¿alguna de ellas que te guste mucho? Me gustan mucho. Difícil, la pregunta, pero... Sí, bueno, me gustan... No, en realidad me gustan todas. Las pequeñitas, las grandes, todas tienen su encanto, ¿eh? ¿Qué lleva un fotógrafo de naturaleza cuando sale a fotografiar en su mochila? Pues la mochila pesa mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta para subir cuestas, que el Pirineo es siempre cuesta arriba. Pues hay que llevar, yo en caso concreto llevo un cuerpo de cámara y luego objetivos que van desde el gran angular hasta un teleobjetivo, un 400 milímetros, con algún flash y algún frontal y hueco para un bocadillo. Has nombrado el Pirineo, que es como el salón de tu casa. Sí, porque yo vivo en Jaca, sí, y realmente soy un privilegiado, porque vivir en
en un laboratorio tan bonito es cuestión de ponerte a andar y ya tienes motivos, ¿no? Y de poderse encontrar con especies autóctonas también Sí. del Pirineo, que imagino que también pues, bueno, motiva desde luego encontrarse con algunas, sobre todo cuando estamos hablando de que están, pues, tienen alguna figura de alguna amenaza, ¿no?, en peligro de extinción. Sí, de hecho, primero buscas la emoción del encuentro por disfrutarlo, ¿no? Luego buscas intentar reproducir ese encuentro a través de una sesión de fotografía que a veces se produce, a veces llevan años o no ocurre nunca. Y si tienes la suerte de hacerlo, lo interesante es que tus fotografías sirvan. Entonces, que esas emociones que viviste inicialmente en el encuentro las transmitas en fotografía para que esa fotografía luego viaje y sirva para la conservación de estos animales, por ejemplo. Que además también han aparecido en muchas publicaciones, ¿no?, de ese corte Sí. medioambiental. Exactamente. Que desde luego también supone, pues eso, como bien dices, ¿no?, esa divulgación y ese dar a conocer. Sí, al final nuestro trabajo tiene que ser expuesto, tiene que viajar y tiene que sensibilizar, sobre todo, tiene que ser útil. Hablábamos antes de esas especies en concreto del Pirineo, alguna de ellas que también hayas, o sea, te ha sido muy difícil poder fotografiarla, no sé, desmán del Pirineo, urogallo. Urogallo fue muy difícil fotografiarlo, sí. Imagino que también tendrás muchísimas anécdotas en esas sesiones. Sí, tengo, bueno, anécdotas hay muchas. Como te digo, suelen ser sesiones casi siempre en solitario. Y bueno, hay algunas anécdotas, hay una muy graciosa y es en verano, la zona de la Hoya de Huesca es una zona muy seca y yo había construido un pequeño aguardo enfrente de un bebedero para poder fotografiar a los animales que vinieran a beber, y hacía tanto calor, pasadas las 9 de la mañana, que yo estaba en el único punto con sombra, que era mi escondite. Entonces pues una culebra vino, se puso también debajo de mis pies, un lagarto celado, tenía avispas en el techo, hasta un pajarito vino a la sombra, todos buscaban el cobijo, cada uno en nuestro sitio, pero todos juntos. Esto con mamíferos más complicados, ¿no?, porque, por ejemplo, olores y tal te detectan antes, sí, ¿no? Los mamíferos tienen una complicación y es que, como bien dices, tienen muy desarrollado el olfato, entonces pues tienes que tener mucha fortuna, preparar muy bien las sesiones, tener en cuenta la dirección del viento. Hasta la dirección del viento. Sí, porque el viento lleva tu olor. Claro. Entonces tienes que prepararte muy bien. Bueno, pero desde luego el resultado está ahí, lo hemos estado viendo en esta entrevista, acompañando desde luego esas imágenes que realiza Jorge Ruiz, nuestro invitado de hoy. Pues muchísimas gracias y estaremos pendientes del proyecto de los ríos, que desde luego nos ha dejado curiosidad. Muchísimas gracias a vosotros.